muy buenas noches. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en este espacio de opinión de Communique Channel. Como siempre, seguimos dando información importante para ustedes. Y bueno, saludo con afecto y a larga distancia a mi amigo y compañero Rodolfo González Crespo. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Yasmín. Qué gusto saludarte en esta noche otra vez lluviosa. Llevamos varios días. Yo les decía a unos amigos, si las autoridades nos dicen quédate en casa, también creo que Dios igual nos está mandando la lluvia para que nos quedemos en casa y pues de esta manera protegernos un poco de este tema del COVID-19 que bueno, llevamos ya, Yasmín, 2 meses y medio. Recuerda que hace 2 meses y medio, un lunes como ayer, inició el tema del confinamiento, la suspensión de clases, suspensión de labores, y hace un momento comentabas, pues, ¿cómo lo ves? Compártelo con el auditorio, por favor. Sí, yo creo que estamos ahorita ya en la parte más severa del contagio del coronavirus. Yo te quiero decir que lamentablemente hay cierto choque o descoordinación entre lo que dice el gobierno federal y lo que están diciendo los gobiernos de los estados en todo el país. Esto es grave, es delicado, porque lo que está pasando, Rodolfo, es que la gente pues escucha una versión y escucha otra. Aquí en Yucatán, por ejemplo, nos han dicho hasta el cansancio, quédate en casa, la sana distancia de más de 1,5 metros de una persona con otra, el evitar aglomeraciones. Ayer lunes se levantó la ley seca, por cierto, pero bajo condiciones muy estrictas. Es venta solo a domicilio. De lo que se trata es de evitar esa muchedumbre que vaya a comprar masivamente y que pueda propiciar más contagios. Las cifras nos hablan de cómo vamos. Ya llegamos a 216 muertos, de acuerdo a las cifras que nos comentaba nuestro amigo camarógrafo y compañero que nos ayuda en la transmisión, Ricardo Bojorquez, y también pues ya rebasamos los 1,875 casos positivos de este coronavirus en Yucatán. Y bueno, lamentablemente lo de las muertes, 216 muertes, Rodolfo, nos debería servir de alerta, de temor, de prevención para seguir acatando lo que dice el gobierno del estado. Hay que seguir en casa, hay que evitar este tipo de reuniones, de convivencias. No son vacaciones. Yo quiero imaginar, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, te comentabas, Rodolfo, esa descoordinación entre una versión y la otra. ¿Qué va a pasar cuando en agosto, por ejemplo, que tentativamente la federación diga, regresan a la escuela? ¿Qué va a hacer los padres de familia con niños de 6, 7, 8 años que no van a querer mantener el tapabocas, por ejemplo, ¿no? Son cosas que hay que tomar en cuenta y que hay que pensar, pero bueno, no nos adelantemos. Lo que nos toca y nos ocupa ahorita es seguir cuidándonos. Y bueno, hay que comentar que el día de hoy estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Mérida. Luego estuvo en Mascamut, dio el banderazo de inicio del Tren Maya, que supuestamente generará muchos empleos y derramas económicas. Lo quiero ver, lo queremos ver, porque Yucatán más que nada va a necesitar este tipo de inversiones. Venga de donde venga, Rodolfo, del gobierno federal, del gobierno del estado, de los empresarios, vía crédito incluso, que ya hemos comentado que no es lo ideal ni lo deseable, pero bueno, estamos ante una situación sin precedentes, histórica, como es esta pandemia, Rodolfo. Totalmente de acuerdo, Yasmín. Fíjate que te voy a compartir las cifras que hemos venido siguiendo semana tras semana, si lo recuerdas desde enero. Bueno, el mundo está de esta forma: 6,400,000 contagiados,
Decesos son 378,000 decesos. 378,000 es un montón de gente que ha perdido la vida desafortunadamente. El país más golpeado sigue siendo Estados Unidos con 1,862,000 personas contagiadas. Y decesos en Estados Unidos son 107,000 decesos. Acá en México ya llegamos a la cantidad de 93,000 contagiados. Ya nos estamos acercando a 100,000 contagiados. Lo que sí ya llegó a 10,000 son los decesos. México ya tiene 10,000 decesos. Y te digo esto porque también muchos académicos, científicos, organizaciones sociales también han dudado de la veracidad, inclusive en el extranjero, expertos internacionales han dudado de la veracidad de la información que da el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no está diciendo la verdad, que está diciendo números bajos. Tú recuerdas también que de China también se dudó de los números que se estaba dando por el gobierno socialista de China. Así es que, bueno, también igual están dudando del gobierno mexicano, muchas organizaciones. De todas maneras, la cantidad es muy grande. 10,000 muertos en el país, 93,000 infectados. Y bueno, este país, nuestro país, México, dice a partir del día de ayer que ya terminó la sana distancia, la estrategia del gobierno federal, y dice, vamos a reactivar con estos índices de muertos y de contagios. Yo no sé si es adecuado, yo no sé si es peligroso, muchos lo dudan. ¿Tú qué piensas, Yasmín? Es muy importante mantenerse alerta a los síntomas graves. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, tos, pero empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, respiración agitada, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana para evitar complicaciones. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Pienso que realmente el gobierno federal está siendo muy precipitada al tomar esta decisión. Es cierto que la economía tiene que empezar a girar, de que no podemos estar en una permanente parálisis, pero también hay que tomar en cuenta, ante todo, la salud de miles de mexicanos. Tú hablabas de las cifras de los contagiados y de los muertos, es realmente penoso para alarmar a cualquiera. México es un país que pues no tiene una estructura de salud tan fortalecida, tan fuerte como otros países del mundo que son potencias, como la misma China, donde empezó este asunto de la pandemia, Rusia, Italia, Estados Unidos, Alemania incluso. Ya vimos todos los problemas que tuvo los alemanes con esta pandemia, Italia ni se diga, España también. Entonces, nada más hay que ver los ejemplos de Estados Unidos, incluso los ejemplos de lo que está pasando y lo que está haciendo este virus en el mundo, pues para tomar atención y estar mucho más precavidos acá en México. Ojalá que no, pues esto no represente una verdadera catástrofe, que las cifras de muertos y de contagiados pues no empiecen a salir en forma
galopante y desbordada, eso es lo deseable. Yo creo que el gobierno federal tiene que tener cuidado. Ayer, el lunes, Rodolfo, yo escuchaba unas declaraciones del presidente de la República y decía, ¿qué va a pasar si vuelve a haber un rebrote del coronavirus? Bueno, pues regresamos al confinamiento. Eso es lo que decía. Entonces yo me pregunto, ¿para qué ir si todavía no sabemos, no? En fin, hay una serie de incongruencias entre lo que dice el científico, el experto, el epidemiólogo, como es Hugo López-Gatell, y lo que dice a veces el presidente de la República y también un sector importante oficial del sector salud. El caso es que estamos en medio de esta pandemia, que estamos en el momento más delicado. Yo diría, como ciudadana común y corriente aquí en Yucatán, y espero que coincidas conmigo, Rodolfo, que lo más conveniente es hacer lo que actualmente nos dice el gobierno del estado, que es seguir en casa, evitar el contagio, los tumultos, etcétera. Y bueno, eso no quiere decir que estemos peleando o que estemos yendo en sentido contrario con el gobierno federal. Te quiero decir algo que es muy importante y creo que para todo nuestro auditorio es importante que lo sepan y que lo tomen en cuenta. Yo creo que es tan delicado este contagio, es tan grave la pandemia y además es una pandemia larga, no es un asunto que se vaya a terminar en 15 días o en un mes, que no solo se trata de aprender a convivir y sobrellevar este contagio, sino además va a llegar un momento, precisamente porque es una pandemia larga, Rodolfo, en que será responsabilidad de cada quien el cuidarse. La seriedad, la responsabilidad, la madurez y la cultura, la educación de cada uno de nosotros de querer cuidarse pese o además o incluso por encima de lo que diga o no diga una autoridad. Yo creo que si somos una sociedad madura, llegó el momento que todos nos cuidemos, nos protejamos ante lo que es esto inminente. Pero hay una cosa que también te quiero decir, porque a quien nos escucha seguramente dirá, bueno, eso lo dicen ustedes porque están muy cómodamente trabajando a larga distancia, pero hay gente, Rodolfo, que si no sale a talachear diariamente, a vender su legumbre, a vender su granizado, a repartir algunas paletas, no sé, son gente que vive en la informalidad por la situación económica que enfrenta. Pues ¿qué va a pasar con esa gente? Obviamente yo entiendo que esa gente está saliendo, pero lo que hay que decirles, mucho cuidado, aunque salgan, aunque convivan con otra gente, tomar sus medidas precautorias por encima de las demás cosas. Eso es lo que creo que hay que hacer, ¿no? Fíjate que eso que tú estás diciendo, todos los gobiernos en el mundo están tomando sus decisiones y algunos están siendo, como tú bien señalas, siendo muy precavidos, muy cuidadosos de su población. Por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, España, Italia con mucho cuidado, Alemania con Angela Merkel, que es una persona, una gobernante muy inteligente, está siendo muy cuidadosa. En China se están aplicando más de 10 millones de pruebas y muchos países antes de iniciar la apertura a salir a trabajar están haciendo las pruebas necesarias porque necesita saber quién no está enfermo para que esa persona no salga a trabajar y no contagie a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, el gobierno federal de México, en voz de este señor Gatell, dice que no está de acuerdo con lo de las pruebas, ¿no? Y acá en México es uno de los pocos países que no se están haciendo pruebas, ¿sí? Y no sé por qué esta situación de poner en riesgo a la población. Esto está sucediendo en el mundo y mientras esto sucede en el mundo, en donde hay más contagios y hay más muertes en el mundo, en Estados Unidos, pues les está yendo re mal, porque además del tema del coronavirus, tú has visto que en estos últimos 3, 4 días ha subido de intensidad
las protestas en las ciudades más importantes de Estados Unidos, inclusive las más pobladas de Estados Unidos, y las protestas van en el sentido de que un policía mató, porque lo podemos decir así, asesinó a una persona afroamericana, y esto ha disparado la indignación de mucha gente en los Estados Unidos. Han hecho actos vandálicos, han hecho protestas pacíficas, han habido de todo, inclusive en las redes sociales nuevamente este personaje Anonymous ha vuelto a aparecer, y el presidente de la Unión Americana, pues al parecer, en vez de que hable en un tono conciliador ante una doble emergencia que está sufriendo este país en el tema del coronavirus y en el tema de los problemas de la violencia, y bueno, esa confrontación interracial, él hace una situación de un discurso fuerte y echado para adelante, y que de alguna manera lo dicen muchas personas, que eso atiza más la violencia en este país. Inclusive quieren meter a los soldados americanos para reprimir al pueblo americano. O sea, este es un mundo que nadie se pudo haber imaginado, que jamás, bueno, ni sus peores enemigos de los norteamericanos, que son nuestros vecinos y los apreciamos, y a su gobierno igual, y deseamos que salgan de este doble problema, pero bueno, parece que ellos o el gobierno no están teniendo la capacidad de salir en una forma adecuada de este problema, y está a un lado de nosotros. El fuego está a un lado. ¿Tú qué opinas, Yasmin? Sí. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. Atención, grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, respiración agitada, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No podemos estar exentos de lo que pasa en el mundo. Recordemos que en el mes de octubre del año pasado leímos y nos enteramos de lo que era este coronavirus en China, y a distancia lo vimos muy lejano de nosotros, y mira, las cosas ya está acá en nuestro país. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos nos debe también poner un semáforo amarillo para tomar en cuenta de que cuando un gobernante, por arrogancia de poder, por autoritarismo, por soberbia o prepotencia, empieza a abonar y a contribuir a los choques entre unos y otras personas, que si uno es aquí y el otro es así, o etcétera, como en el caso del racismo en Estados Unidos, pues provoca este tipo de cosas, el enfrentamiento. Finalmente la violencia se revierte y ahora es contra el gobierno. Vimos escenas de conatos de incendios, de protestas, vallas, etcétera, frente a la Casa Blanca, algo que históricamente no tienen precedentes. Incluso la Casa Blanca tuvo que quedarse en obscuras totalmente durante varias horas por esta manifestación. Y bueno, eso es terrible. Y bueno, si le está pasando al vecino, Rodolfo, ojalá pongamos atención aquí de no estar diciendo
fifís, chairos, amlovers, retrógradas, empresarios así, empresarios allá, porque solamente fomentamos la división entre nosotros mismos. Y esto es grave. Cuidado, porque finalmente puede, en lugar de ayudar, empeorar la situación de una sociedad. Es terrible, lamentable y muy penoso lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, México, que ponga sus barbas a remojar, porque realmente aquí no es muy agradable estar incentivando ese tipo de actitudes de violencia. Sobre todo lo que decías, Rodolfo, en estos momentos en que lo más preocupante es evitar muertes, contagios, salir adelante de esto y luego echar a andar la maquinaria económica del país y en el caso de los estados. Esperamos que la visita presidencial que tuvo lugar allá anoche, el lunes, llegó el presidente de la República a Yucatán, durmió prácticamente en las instalaciones de la zona militar aquí en el sur de la ciudad y después en la base aérea número 8 dio la mañanera. Posteriormente se fue a Mashcanú a dar el banderazo del inicio de trabajos del Tren Maya y bueno, también lo hizo anteriormente en Cancún y se espera que después después de aquí se trasladó hasta Campeche el presidente de la República. Había muchas dudas, muchas inquietudes sobre esta obra del Tren Maya, pero pues como todo lo que hemos visto en los últimos 18 meses en que gobierna el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, en estos 18 meses se impone la realidad o a lo que él decide y pues las obras del Tren Maya ya empezaron y vamos a ver si esto representa dinero, si esto representa empleos, si esto representa trabajo y apoyo para la gente, bienvenido sea una u otra obra, independientemente de que siguen vigentes los cuestionamientos de comunidades y grupos mayas que piensan que esta obra puede afectar o dañar algunas zonas de su entorno, mejor dicho, de las comunidades mayas, pero pues de lo que se trata es que haya derrama, que haya actividad para mejorar la economía del país. Yo estoy totalmente contigo. Yo creo que todas las obras son buenas. La idea del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hacer un tren peninsular que nos una, inclusive un poco más allá, como teníamos en algún tiempo, estas líneas férreas, cuando estamos hablando de tiempos de más de 100 años y funcionaba, yo creo que es bueno. Sin embargo, como tú bien dices, hay que cuidar el no afectar a la ecología, el no afectar a la fauna, a la flora, y no afectar las tradiciones, la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Yo creo que eso lo deben de cuidar. De igual forma, entiendo que en la ciudad, en Puerto de Campeche, también hay unas personas en que al parecer se pretende expropiarles su vivienda y creo que no están tan conformes. De igual manera, aquí en la capital del estado, Mérida, no sé si sería adecuado, Yasmín, y lo pongo sobre la mesa, porque es un análisis cuando no ha sucedido las cosas, ¿no? No a toro pasado, no cuando ya sucedió, sino cuando no ha sucedido. Tal vez lo adecuado no sea que la terminal de trenes esté, digamos que en el centro histórico de la ciudad, donde hoy está la terminal, vamos, la antigua terminal de trenes. Vamos, yo entiendo que cuando se hizo esa terminal de trenes, pues ese espacio pues estaba a las salidas de la ciudad y no perjudicaba tanto, pero hoy que no se ha hecho, a lo mejor se podría considerar que igual que en los países modernos, que en las ciudades modernas, se considere que la estación de ascenso y descenso no esté en el centro histórico para que no perjudique todo el
el tráfico, ¿no?, de la ciudad, sino que esté en el periférico como está el aeropuerto, que ya el aeropuerto ya lo está comiendo la zona urbana, pero yo pienso de que antes de que se tome esta decisión, se debería repensar y colocar la estación donde no afecte a otros ciudadanos, en las afueras de la ciudad. No sé qué opines tú al respecto. Sí, yo creo que no lo sé, pero yo creo que debió haber una evaluación más profunda del impacto que tendría esa obra, porque también estamos hablando de una obra grande, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la zona, al menos de Yucatán, ya se había hablado alguna vez de lo que sería un proyecto parecido a lo que es un gran tren moderno que permita unir ciudades de la península y del sureste mexicano, como es este caso. Y bueno, esperemos que sea para bien, Rodolfo, pero creo que todavía va a dar un tema mucho de qué hablar, porque te decía, las comunidades mayas no están muy convencidas de esto e incluso han mandado y han impugnado este proyecto ante instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ya está pendiente y esperemos ver qué pasa, pero mientras tanto, formalmente esta obra ya empezó y bueno, la obra la va a hacer una empresa internacional conocida como es ICA, que es una empresa que suele hacer este tipo de obras muy complejas y vamos a tener que estar muy pendientes, al menos aquí en Yucatán, de cómo se desenvuelve y se desarrolla esta obra. Muy bien, Rodolfo, te saludo a larga distancia, que se cuiden ustedes, tu familia y todos, y pedirle a nuestro auditorio que hagamos caso todos, tengamos mucho cuidado. Ahorita, lamentablemente, esta pandemia nos está afectando delicadamente y bueno, hay que tomarlo en cuenta. Les agradecemos el favor de su atención a este espacio y a nuestro compañero Ricardo Bojorquez. Gracias por ayudarnos con este enlace. Abrazos a distancia. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima semana.